Gracias, Jesús, te bendecimos. Gracias, Señor. Y vine a adorar a Dios. Vine a adorar. Vine a adorar su nombre. Y vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Y vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Una vez más, cántaselo, vine a adorar. Vine a adorar a Dios. Sí, Señor. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Y Él llegó a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que canto hoy. Vine a adorar a Dios. Y Él llegó a mi vida en un día muy especial. cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que canto hoy. Vine a adorar a Dios. Y Él llegó a mi vida en un día muy especial. cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que canto hoy. y vine a adorar a Dios. Si Él llegó a mi vida En un día muy especial, cambió mi corazón. me mostró un camino mejor. Y esa es la razón Por la que canto hoy. vine a adorar A Dios. una vez más. Y Él llegó a mi vida En un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. y esa es la razón por la que canto hoy. Yo vine a adorar a Dios. Y Él llegó a mi vida En un día muy especial, Señor, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. y esa es la razón por la que canto hoy. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios.
Dale ese aplauso fuerte al Señor. Dáselo fuerte, fuerte. Dile, Señor, venimos para adorarte. Venimos para bendecirte, para exaltarte. Aleluya. Gracias, Jesús. Te bendecimos, Señor amado. Gracias, Jesús. Te glorificamos. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Sordos oyen tu voz, cojos corren hacia ti, mudos cantan de tu amor, muertos resucitan, anuncian tu salvación, la serie cuida de tus hijos, el baby canta fuerte soy, la obra que comenzaste. Ya la terminaste, la roca fue quitada, vivo estás, todo se dobla ante ti, nada es imposible, glorioso Salvador, no hay otro como tú, nuestra culpa ya pagada fue, tú clamaste, consumado es, glorioso Salvador, no hay otro como tú. Ciegos ven tu gloria, sordos oyen tu voz, cojos corren hacia ti, mudos cantan de tu amor, muertos resucitan, anuncian tu salvación, la estéril cuida de sus hijos, el débil canta fuerte soy. La obra que comenzaste, tú ya la terminaste, la roca fue quitada, vivo estás, la obra que comenzaste, tú ya la terminaste, la roca fue quitada, vivo estás, todo se dobla ante ti, nada es imposible, glorioso Salvador, no hay otro como tú, nuestra culpa ya pagada fue, tú clamaste, consumado es, glorioso Salvador, no hay otro como tú, todo se torna ante ti, nada es imposible, glorioso Salvador, no hay otro como tú, nuestra culpa ya pagada fue, tú clamaste, consumado es, glorioso Salvador, no hay otro como tú, la obra que comenzaste, tú ya la terminaste, la roca fue quitada, vivo estás, la obra que comenzaste, tú ya la terminaste, la roca fue quitada, vivo estás, todo se dobla ante ti, nada es imposible, glorioso Salvador, no hay otro como tú, nuestra culpa ya pagada fue, tú clamaste, consumado es, glorioso Salvador, no hay otro como tú, todo se dobla ante ti, nada es imposible,
glorioso Salvador. No hay otro como tú. Nuestra culpa ya pagada fue, tú clamaste consumado es. Glorioso Salvador, no hay otro como tú. Aleluya. Sí, Señor, no hay otro como nuestro Dios. Amén. Porque mi Dios es grande y mi Dios es fuerte. Por eso le alabamos y le bendecimos. Gracias, Señor. Te glorificamos en esta mañana. Gracias, Jesús. Agua en vino transformó, vista de ciegos abrió. No hay nadie como tú, no lo hay. Brillas en la oscuridad, de lo vil nos levantarás. No hay nadie como tú, no lo hay. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nada es igual, nadie le hace frente. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nada es igual, nadie le hace frente. Nuestro Dios sana, grande el poder, nuestro Dios, mi Dios. Sí, Señor. Dios de milagros de amor, sanas y das salvación, incomparable eres tú. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad. Incomparable eres tú. Vamos, cántale. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Nuestro Dios sana, grande el poder, nuestro Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Nuestro Dios sana, grande el poder, nuestro Dios, mi Dios. Te alabamos. Aleluya. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? si Dios es con nosotros, ¿Quién nos podrá parar? si Dios es con nosotros, ¿Quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá parar? ¿Quién nos podrá parar? mi Dios Es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios, mi
Dios sana, grande poder nuestro Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá parar? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién los podrá parar? Sí, Señor, te alabamos. Gracias, Jesús. Aleluya, te alabamos y te bendecimos. Aleluya, dile, Señor, porque tú eres mi fortaleza y tú eres mi escudo, Señor. Hoy te alabamos, Señor, y te bendecimos. Gracias, Señor. Te alabamos. Sí, Señor. Aleluya. Si aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Que haya guerra hoy alrededor de mí, En ti confiaré. no temeré a 10,000 gente que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Como dice, Tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levantas mi cabeza. Tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levantas mi cabeza. aunque afligido esté, pensarás en mí. No temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, yo En ti confiaré. no temeré A ningún hombre que se junte contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está. Como dice, tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levantas mi cabeza. Tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levantas mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate, sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate. vamos, dile fuerte, Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. porque Tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levantas mi cabeza. Tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levantas mi cabeza. aleluya. Sí, Señor, porque Él es nuestro escudo, iglesia,
y Él es nuestra fortaleza. Y cantamos en esta mañana: Hosana al Rey, amén. Hosana al Rey, bendito el que viene en el nombre del Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Te glorificamos en esta mañana. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Sí, Señor. Y acción de gracias a nuestro Rey. Hay gozo en su casa, alégrate, sí, Señor. Cuando le alaban en esta mañana, eres digno de suprema alabanza, iglesia. Y acción de gracias a nuestro Rey. Hay gozo en su casa, alégrate. Celebramos tu presencia, cantándole. Hosana Rey, Hosana en las alturas, Hosana Rey, Hosana, Hosana Rey, Hosana en las alturas, Hosana Rey, Hosana. Acción de gracias a nuestro Rey. Y hay gozo en su casa, alégrate. Celebramos su presencia, cantándole. Hosana Rey, Hosana en las alturas, Hosana Rey, Hosana, Hosana Rey, Hosana en las alturas, Hosana Rey, Hosana. Y acción de gracias a nuestro Rey. Hay gozo en su casa, alégrate. Celebramos su presencia, cantándole. Hosana Rey, Hosana en las alturas, Hosana Rey, Hosana, Hosana Rey, Hosana en las alturas, Hosana Rey, Hosana. Sí, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. Y bienvenido Jesucristo, toma tu lugar, reina en majestad. Y bienvenido Jesucristo, toma tu lugar, reina en majestad. Hosana al Rey, Hosana en las alturas, Hosana. ¿Por qué no se lo cantas fuerte en esta mañana? Y esto dice: Hosana, Hosana Rey,
Jesús. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Levanta tus manos ahí donde estás, iglesia, en esta mañana. Dile: Señor, vivimos para adorarte, para bendecirte, Señor. Levanta tus manos, iglesia. Dale gracias al Señor en esta mañana. Gracias, Jesús, te bendecimos. Te glorificamos, mi Dios, por tu presencia en este lugar. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos, Dios. Señor, vivimos para adorarte, Jesús. Levanta tus manos, iglesia, abre tus labios, dile: Señor, gracias. Dile: Señor, cuánto le amas. Señor, hoy nos despojamos, Señor, de todo peso. Hoy ponemos nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Te bendecimos, Dios. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte, yo vivo. Vivo para adorarte, yo vivo. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo. Para adorarte. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Una vez más fuerte dices: vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. oh, sí, Señor. Aquí estamos, Señor, para adorarte. Sí, te adoramos, te adoramos. Vivimos, te adoramos. Te adoramos, Señor. Te alabamos, Jesús. Y asombrado estoy de ti. Asombrado estoy
asombrado estoy. Cuánto me amas. Asombrado estoy de ti, asombrado estoy de ti, asombrado estoy de Señor, ti, cuánto me amas, asombrado estoy de ti, asombrado estoy de ti, asombrado estoy de ti, cuánto me amas, y asombrado estoy de ti, asombrado estoy de ti, asombrado estoy de ti, Señor. cuánto me amas. Levanta tus manos, iglesia, y cántale. Aleluya. Asombrado estoy De ti. Asombrado estoy. de ti. De ti, cuánto me amas. Aleluya, gloria a Gracias, Dios. Señor, Gracias, te Señor. alabamos. Te bendecimos, Dios. Gracias, Jesús. Dale ese aplauso fuerte al Señor en esta mañana, iglesia. Gracias, Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Si alguien aquí no está asombrado de la grandeza de Dios, le invitamos que pase por aquí para que oremos por él. ¿Por qué? Porque ciertamente Dios hace Sí, cosas gloria a grandes en Dios, nuestras sí. vidas todos los días. Amén. Dios nos sana, Dios nos liberta, Dios nos da vida, Dios nos provee, gloria al Señor. Dios nos da victorias poderosas en las pruebas que pasamos en la vida. Y eso solamente lo hace Él porque es fiel, porque es bueno, gloria al Señor. Cuando usted verdaderamente Dios le permite ver todo lo que Él hace en su vida, uno se asombra y uno dice: Señor, gracias. Gracias porque me perdonaste, gracias porque me redimiste. Gracias porque eso solamente lo puede hacer Dios. A veces venimos cabizbajos a la iglesia, a veces venimos cargados, afligidos, amedrentados o entristecidos, pero cuando llegamos a este lugar y nos encontramos con su presencia, Él cambia nuestro lamento en baile. Él disipa toda aflicción y nos llena de gozo, gloria al Señor. Y vemos lo maravillosa que es la vida cuando Dios está de nuestro lado. ¿Cuántos dicen amén? De un aplauso fuerte al Rey de Reyes, aleluya, gloria al Señor. Cuando vemos la vida en nuestra humanidad, la vemos llena de problemas, de situaciones difíciles, de cosas que dan tristeza. Pero cuando la vemos a la manera de Dios, nos damos cuenta que Él nos ha bendecido, que tiene propósito para nosotros, que tiene planes de bendecirnos, planes de darnos vida y vida en abundancia, gloria al Señor. Y así Dios quiere que usted vea la vida, como Dios la ve. Le damos la bienvenida, gloria al Señor, por haber llegado a la casa de Dios. Queremos reconocer a nuestras visitas. Queremos decirle que Dios tiene una palabra para nuestra vida. Le invito a que abra su corazón. Pero queremos presentar a nuestros amigos, hermanos que quizás están aquí por primera o por segunda vez. Queremos que sepa que no está aquí por casualidad, que Dios le ha traído con un propósito. Y Dios quiere dar una palabra para su corazón, para su necesidad. Y queremos que sepa que Dios le ama, gloria al Señor. Y el privilegio para presentar nuestras visitas en esta hora, nuestra hermana Xiomara, gloria al Señor, aleluya. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos están contentos? Sabe, verdad que aquí hay mucho gozo. Estamos de fiesta, porque los cristianos somos alegres, ¿verdad? Bueno, quiero decirles al que vino por primera vez que este es el tiempo de Dios.
porque todos nosotros llegamos en el tiempo de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por mi vida, porque llegó a tiempo. Así que el que vino por primera vez, también sepa que Dios está a tiempo en su vida. Bueno, le doy gracias a Dios porque me tocó el privilegio de presentar las visitas, y gracias al pastor también, ¿verdad? Porque Dios pone en su corazón, ¿verdad?, a cada persona que pasa. Y le doy las gracias de verdad a Él y a Dios. Voy a empezar por mi lado derecho. Aquella persona que vino por primera vez o segunda vez, si se pone de pie y me da su país de origen. Nadie. Todos de casa. Por mi lado del centro, ¿alguien vino por primera vez o segunda vez? Dígame su nombre, su país de origen. De Guatemala. María, bienvenida. Dios te ama. Dígame su nombre y su país. De Colombia. Bienvenida, Amparo. De Cuba, su nombre. Bienvenido. Por mi lado izquierdo, ¿alguien vino por primera vez o segunda vez? ¿Todos son familia? Bueno, que sean bienvenidos todos, ¿verdad?, a la casa de Dios. Los que vinieron por primera vez, sean bienvenidos. Saben que esta casa nos amamos, todos tenemos el amor de Cristo. Y aquí tenemos mucho amor también para ustedes. Así que si no tienen una iglesia, hagan de esta iglesia su casa. Y aquí tenemos un lema muy hermoso, que tenemos una puerta de entrada, pero no de... Y los levitas tienen una alabanza para que nos saludemos en el amor de Cristo. mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. En la nuestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce y el escudo de roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza, Él es mi libertador. Y con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré.
el arco de bronce. Él es el escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Los muros caen, ¡Aleluya! en ellos las cadenas. Los muros caen, Se derrumba la fortaleza. El Señor entregó en sus manos Jericó. Grita, ¡hey! La trompeta. El Señor entregó en sus manos Jericó. Grita, ¡hey! Suena la trompeta. Si el Señor entregó en mis manos Jericó, Grita, ¡hey! Suena la trompeta. Aleluya, gloria a Dios. Hay inspiración a alabar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra, alabaré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Gloria a Dios. Quiera Dios que eso sea una verdad, amén. No que solamente lo alabemos cuando todo esté bien, sino que cuando vengan las pruebas también alabemos al Señor, sabiendo que cuando usted y yo le alabamos, Él se glorifica y Él trabaja en nuestras vidas, en nuestras circunstancias, amén. Gloria al Señor. Vamos a continuar en esta hora. Le damos gracias a Dios por todos los hermanos que hoy han llegado a la casa del Señor. Le invito a que oremos por aquellos que quizás no pudieron llegar. Muchas veces somos ligeros para juzgar o para pensar por qué no estarán aquí. Pero más bien ore por ellos. Dígale, Señor, donde quiera que estén mis hermanos, bendícelos, tócalos, trata con ellos. Es la voluntad de Dios que todos estemos aquí, pero a veces no todos podemos llegar. Pero usted ha llegado y va a recibir la bendición de Dios en este día. Continuamos en esta hora. Le invito a que vayamos tomando nuestros lugares y así presentar este tiempo que viene ahora, que es un tiempo de bendición, un tiempo en el cual honramos la fidelidad de Dios. Amén. Lo hacemos de buena voluntad, de buen corazón, porque reconocemos que Él ha sido bueno. Llegó el tiempo de orar por nuestros diezmos y por nuestras ofrendas. Gloria al Señor. Y con ese privilegio de orar por los diezmos y las ofrendas, nuestro hermano Samuel. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. ¿Cuántos están bendecidos y gozosos en esta mañana? Bueno, le doy primeramente gracias a Dios y al pastor por tomarme en cuenta, por el privilegio de orar por el diezmos y las ofrendas. Sabemos que Dios nos bendice siempre en las tres áreas de nuestras vidas, que es espiritual, física y económicamente, ¿verdad? Quiero que se pongan sobre sus pies y me acompañen en el libro de 2 de Corintios 9:6. Si lo tienen, me dicen un amén. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Oremos. Amantísimo Padre y buen Dios, gracias te damos, Señor, por la vida, Señor, por todas tus bendiciones, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que eso eres tú, nuestro sustento, Señor. Sabemos que eres tú, Padre Santo, quien provee cada día, Señor. Presentamos, Señor, los diezmos y las ofrendas delante de tu presencia, Señor. Bendícelas, Padre Santo, multiplícalas, Señor. Te pido, Señor, por el pueblo, Señor, una gran bendición para el pueblo de Venezuela, Señor. Bendícelo grandemente y liberta esa tierra, Padre amado. Bendice el pueblo de Israel, Señor, y todas las naciones de la tierra, Señor.
En el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo dice, pueden pasar. Siempre estarás a mi lado. Todo tu amor me cubrirá. Mientras yo tome de tus manos, seguro yo voy a estar. Y a mis caminos, corrige mis pasos. No quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. ¿Cuántos siguen con el gozo? 3 amenes, ay Dios mío. Ese no es el pueblo de Dios que yo conozco. ¿Cuántos siguen con el gozo? Y más cuando usted sabe que su semilla cayó en buena tierra. Amén, servimos a un Dios fiel, gloria a Dios. ¿Y por qué le digo que cayó en buena tierra? Porque Cristo Reina es una tierra fértil. La semilla que usted siembra hace que Cristo Reina siga hacia adelante. Que tengamos el templo que el Señor nos ha dado como grande bendición, amén. Y así seguir hacia adelante en el reino de Dios. Dice la palabra que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Usted y yo somos esos violentos que arrebatamos el reino sembrando para la bendición del Señor, para que la obra de Dios siga creciendo. No importa si la semilla es pequeña o es grande, el Señor es poderoso para multiplicarla, gloria a Dios. Continuamos en esta hora, le invito a que no pierda el gozo. Ya casi viene el tiempo de la palabra, pero antes tenemos un especial, amén. Los especiales nos bendicen, ministran nuestras vidas y nos motivan a servir al Señor más fielmente, gloria a Dios. Y en esta hora con un especial nuestro hermano Eduardo. Den un aplauso fuerte al Señor, aleluya, desde Cuba, gloria a Dios. Uno. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a todos. Hoy no va a ser yo solo cantando, sino que vamos a cantar todos. Y vamos a hacer, en Cuba le llamamos un popurrí. No sé cómo ustedes le llamarán así, pero bueno. Son varios coros que han servido de mucha bendición en diferentes generaciones. Y entonces a lo mejor los hermanos dirán, él siempre está cantando de atrás. Porque es que los coros de atrás son muy hermosos. Y casi todos, como ustedes podrán ver y podrán percatar, casi todos son bíblicos, porque todos son palabras de Dios cantadas. Y me da mucho gusto cantar de la palabra de Dios. ¿Sí? Doy gracias a nuestro pastor que me invitó y quiso que compartiera este tipo de cántico, ¿verdad? Y ustedes, ¿verdad? Sabemos que ustedes son una iglesia bastante joven, bastante nueva, pero son coros muy conocidos y quizás en algún momento de su vida usted oyó alguno de esos coros. Vamos a empezar cantando el primero que está en Salmo 145, que dice: te exaltaré, mi Dios y Rey. Y así vamos a ir siguiendo cantando. Y entonces vamos, para que ustedes nos ayuden. Si quieren pueden ponerse en pie como ustedes quieran, donde sentirse más a gusto, ¿verdad? Sí, pero esta está bueno, no importa, no importa. No, vamos a...
Vamos a empezar cantando este coro muy suave y después entonces lo cantamos por segunda vez un poco más rápido, ¿verdad? A ver. Te exaltaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré eternamente y para siempre. Grande Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba, suceden cosas maravillosas. Hay salvación, liberación, se siente la bendición. Hay salvación, liberación, se siente la bendición. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. No puede estar triste el corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste el corazón que tiene a Dios. No puede estar triste el corazón que tiene a Cristo. No puede el corazón que tiene a Dios. Canto con gozo, alabo a mi Cristo. No puede estar triste el corazón que tiene a Dios. Canto con gozo, alabo a mi Cristo. No puede estar triste el corazón que tiene a Dios. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y el morir es vivir, para mí el morir es vivir. El morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir. Y el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. En quien como
alabarán, con pandero danzarán y dirán quién como Jehová. Y dirán quién como Jehová. Alabaré a Jehová por siempre, tu diestra es todo poder. Alabaré a Jehová por siempre, tu diestra es todo poder. Echó a la mar los que perseguían, jinetes, caballos, echó a la mar, echó a la mar los que perseguían, jinetes, caballos, echó a la mar. El faraón, hey, hey, cantaré a Jehová, porque ha vencido con poder. Cantaré a Jehová, porque ha vencido con poder. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice su palabra que Él habita en medio de la alabanza y vemos su espíritu moviéndose aquí en medio de la iglesia, ¿verdad? Que Dios le bendiga mucho y que le haya servido de gran bendición estas cánticos. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Qué hermosas alabanzas, gloria a Dios, amén. Y más cuando hay un pueblo que sabe alabar al Señor, aleluya. Nos hemos gozado, hermano, hermana, ha sido un día maravilloso. Yo le invito en esta hora que guardemos reverencia. Llegó el tiempo de que Dios hable en nuestras vidas. Si se lo olvidó o si usted está pendiente de eso, por favor apague su celular o póngalo en vibración. Creo que en esta hora es más importante que Dios nos hable a que podamos atender una llamada, amén. Sabemos que Dios es fiel. Aleluya. Y es tiempo de que recibamos su palabra. Y en esta hora con la palabra nuestro pastor, den un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Aleluya. Le dijeron un aplauso al Señor, no al hombre. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Porque muchas veces nosotros no escuchamos. Toda gloria, toda honra, todo honor, todo reconocimiento sea para nuestro Dios. Amén, aleluya. Y como dice el hermano Frank, un cristiano con su teléfono apagado es un cristiano santo, aleluya. Gloria a Dios. Sea bienvenido en este día, día del Señor. Todos estamos aquí porque hemos venido a reconocer cuán grande es Dios. Y que si estamos en este día aquí es por su infinita misericordia. Amén. Aleluya. Damos gracias al Señor por esos coritos de nuestro hermano Eduardo, que nunca pasan de moda. Están ahí siempre con un mensaje bíblico, como dijo él. Gloria a Jesús. Así que voy a tratar de ser breve en esta tarde. Pero quiero que preste la mayor atención. Amén. ¿Cuántos están dispuestos? Amén. ¿No va a dejar que la mente se dispare para otro lado? No. Aleluya. Sí, porque podemos estar aquí y a la vez en otro lugar. Como dice la hermana Yadira, cuerpo presente, mente ausente. Usted no quiere eso, ustedes son de los que están aquí. ¿Cuántos están aquí? Amén. La mitad. ¿Cuántos están aquí? Amén. Aleluya. Hay que asegurarse porque nosotros por alguna manera los seres humanos somos distraídos. Y también hay algo que desconocemos, que es que el enemigo sabe que viene una palabra. Y él va a querer robarle la palabra. Así que haga sus esfuerzos. Ponga atención. Que si Dios nos trajo aquí es para eso. Para bendecirnos a través de su palabra. Así que póngase de pies en esta hora. Y antes de comenzar le voy a hacer 2 preguntas. Pero no por nombre para no avergonzar a toda la congregación. No, quiero decirle cuál es el versículo más conocido de la palabra. Está bien. Ese es uno de los versículos más reconocidos de la Biblia. Juan 3:16, porque aún los inconversos, los impíos, lo tienen escrito en algunos rótulos. Amén. Ya sabemos, y todos lo saben, que ese es uno de los versículos más conocidos.
Y ahora viene la segunda. La segunda pregunta. ¿Cuántos se lo saben de memoria? Aleluya, casi todo. Eso está bien. Eso me bendice saberlo. Amén. Pues entonces búsquese en su Biblia, Juan 3:16. Y le damos la bienvenida, ¿verdad?, a esta visita, que son todos, me parece, familia de nuestro hermano Francisco, ¿verdad? La familia que se presentaron de Guatemala, aleluya. Está creciendo la familia del siervo por aquí. ¿Todos lo tienen? Vamos a leer la poderosa y bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos vamos a recitarlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos. Gracias, Señor, te damos en este tiempo por tu palabra. Señor, declaramos que tu palabra nos va a bendecir en gran manera, Señor. Gracias por la revelación de esta palabra, Señor, porque a través de este texto, Señor, conocemos el amor tan grande, infinito para con nosotros, Señor. Bendice a tu pueblo en esta tarde, Señor. Permite, Señor, que esta palabra, Señor, pueda iluminar nuestras mentes, Señor, y a entender más ese amor tan grande para con nosotros, Señor, que tú enviaste, Señor, a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario para darnos la vida eterna y remisión de pecado. Gracias te damos en esta hora, en el poderoso nombre de Jesús, y todos decimos, amén. Pueden sentarse. Quiero desglosar, quiero desarrollar este texto en 5 puntos. Quiero que ponga atención porque leerlo es fácil y olvidarse del significado. Pero conocer a profundidad la revelación de este texto nos va a llevar a una mayor bendición. ¿Cuántos lo creen? Es muy importante entender este texto porque en mi opinión, no tiene que ser la suya, en mi opinión es la tesis de toda la Biblia. ¿Cuántos están aquí conmigo? En Juan 3:16 es la tesis de toda la Biblia. Hay una declaración profunda de parte de Dios en este versículo que el hombre jamás podría entender qué clase de amor tiene Dios para con nosotros. Porque la palabra lo va diciendo, porque de tal manera. Oiga bien, esto es un texto que nos bendice cada vez que lo podemos escuchar predicar, amén, o estudiar. Este versículo resume que todo el plan de salvación de parte de Dios. Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No que el mundo amó a Dios, sino que Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ahora uno se puede pensar, y para los padres, nosotros como padres, ¿qué podríamos decir que si tuviéramos que dar un hijo nuestro por alguien que no le ama? Que no quiere saber de ti y que tú tengas que darle tu hijo. ¿Sabe? Es bueno llevar al pensamiento, la imaginación de lo que te tocaría hacer a ti en algo que realmente importaría todo para ti. ¿Cómo tú lo harías? Porque así podemos ver la revelación de este mensaje en este día. De tal manera amó Dios al mundo. Amén, hermano. Es importante porque nosotros, sí, porque de tal manera y lo cita. No, pero estúdialo, analízalo, escudriñalo. Medita en él para que pueda entender realmente qué Dios hizo a través de dar su Hijo en la cruz del Calvario por el mundo, un mundo que estaba de espalda a Dios, un mundo que no y aún no quiere saber de Dios. ¿Cuántos están aquí? Y es bueno entender este mensaje de el infinito amor de Dios. Amén.
Muchos tienen la idea o el pensamiento de que Dios no lo ama, pero no es la realidad. Dios nos ama a todos por igual. Dios nos ama a todos. Dios no hace acepción de personas. ¿Cuántos están aquí? Dios nos ama. Dice la palabra que con amor eterno nos ha amado Dios. Por lo tanto, te he prolongado ¿qué? Es triste cuando el hombre realmente no entiende el amor tan grande que Dios tiene para con nosotros. Pero si el hombre tan solo reaccionara a esa revelación del amor de Dios y pudiera confiar en ese amor, porque muchos somos desengañados queriendo confiar en amor que han sido traicionados. Amén, hermano. Así que este versículo resume todo el plan de salvación del Señor y despliega toda la intención divina por la raza humana. Amén. Y en el punto número 1, quiero explicarle una expresión infinita de este versículo. Es una expresión infinita porque de tal manera, algo que no hay como mucho lugar para entender de esa clase de amor que Dios manifiesta, porque de tal manera. ¿Ves? Había un porque de tal manera para que Dios revelara ese amor. ¿Ves? Es muy importante entender ese amor de Dios. Primero, la magnitud de esta expresión nos declara que ante Dios somos ¿qué? Estimados, valorados y apreciados. Usted sabía que Dios nos estima, que nos valoriza, que no somos cualquiera. Usted puede ser cualquier persona para otra persona, pero menos para Dios. Usted es una persona valiosa. No importa su color, no importa cómo se mire, si es feo, es bonito, lo que sea. Para Dios usted es igual que un feo, un bonito. Todos son iguales para Dios. Gloria a Dios por eso. Sí. Porque Dios no hace acepción de personas. Aleluya. Amén, hermano. Y ese es el amor de Dios. Un amor incondicional. El gordito, el flaquito, el bajito y... Aleluya. Aleluya. No sé por qué miren al hermano Frank. Olvídense, con el hermano Frank usted no tiene lucha, él no se acompleja. Tiene el amor de Dios el siervo, gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Somos todos estimados. Este sentimiento de amor hacia el mundo estaba ¿dónde? En el corazón de Dios. Amén. Porque era un amor que iba a ser declarado de acuerdo al tiempo determinado de Dios. En el tiempo Cairo. Ese amor. Porque eso cuando en el huerto del Edén el Señor hizo una declaración de salvación a la humanidad cuando el hombre cayó. Porque de la simiente de la mujer, ¿qué dice? ¿Qué dice allí? Vendrá uno, tendrá uno. ¿Cuál? Será uno. Ahí en ese tiempo, Cairo de Dios, se ha manifestado el amor de Dios. Llegó el tiempo preciso del Señor para revelar ese amor tan grande hacia la humanidad. Porque ahí en Gálatas 4:4 dice que en el cumplimiento de los tiempos, Cristo nació de una mujer. Amén. Aleluya. ¿Cuántos están aquí? Amén. Estaba en el corazón del Padre desde antes de la creación del mundo. ¿Sabe? Tenemos que entender que el amor de Dios no fue algo a última hora. Es un amor que estaba desde siempre por toda la eternidad. Amén, hermano. Y que Dios estaba esperando ese momento de expresión, de declaración de amor para la humanidad cuando Jesucristo viniera aquí. Porque dar a su Hijo en sacrificio, en la muerte de cruz, que es una de las muertes más horribles que se le pueda dar a un ser humano, darlo en sacrificio por una humanidad que realmente no ama a Dios. ¿Sabe? Eso es algo grande, una expresión de amor especial de lo que es el amor de Dios. Porque de tal manera, ¿ves? Para que todo aquel que, ¿cuál es el resultado de que aquel que acepte ese amor de Cristo? Para que todo aquel que en él ¿qué? No diga crea, cree.
no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito de la declaración del amor de Dios. Es el propósito por el cual vino Cristo, a representar a su Padre como el Dios de amor. ¿Cuántos están aquí? ¿Ves? Tristemente han pasado 2000 años y la humanidad no ha entendido esa declaración de amor. No ha entendido el sacrificio de Jesús. Pero hay noticia muy triste para aquellos que no reconozcan o acepten este amor que Dios ha manifestado a través de Cristo. No hay otra manera de ser salvo excepto cuando acepta este amor y el sacrificio de Cristo. ¿Cuántos están aquí? Es la única cláusula de salvación, de vida eterna, es esta, conociendo lo que fue este sacrificio de Cristo para la humanidad. Amén, hermano. Por eso cuando tú alabas a Dios, cuando exaltas a Dios, cuando tú quieres decir algo a Dios, tienes que decírselo siempre y responderle con ese amor. Todo lo de Dios con el amor a Dios, todo el tiempo. Todo es por la causa de lo que Cristo hizo con nosotros, hizo por la humanidad. ¿Cuántos están aquí? Cuando tú vas a ayudar a alguien en el camino, alguien necesitado, siempre debe hacerlo por esta causa del amor de Cristo. ¿Cuántos están aquí? Saber que tú lo vas a hacer por el amor de Cristo, que hace eso porque tú tienes el amor de Dios en ti. Ahora todo, mire, quiero decirle algo, todo lo que se hace aquí en la tierra, el cristianismo que tenga que hacer, tiene que hacerlo en base a darle gloria a Dios por ese sacrificio. ¿Escucharon bien? No haga como cristiano la cosa por hacerlo. Hazlo con el motivo que está en tu corazón, que es por amor a Dios. Amén, hermano. Yo no sé si está entendiendo lo que te quiero decir. Porque hay gente que hace la cosa por hacer y salir del apuro. Pero no, nosotros debemos ser motivados de hacer algo siempre en el amor de Cristo. Y por Cristo y por lo que Él hizo con nosotros. Cuando de así nosotros hacemos las cosas, nuestra vida toma otra perspectiva. Las cosas todo es diferente. Cuando nosotros, mire lo que es el Señor, miramos una necesidad en una persona y volteamos la cara para no ser parte de su necesidad, le estamos volteando la cara a Jesucristo. ¿Entendieron? Dios sabe y conoce cuando tú y yo hacemos algo por amor a Cristo. Cuando cantamos, cuando tocamos, cuando hacemos lo que hacemos aquí, Dios sabe si lo hacemos por el amor a Cristo. Y es muy importante, por eso que el creyente no puede caer en una condición pasiva de indiferencia en lo que dice, en lo que hace. Porque es una persona que ha sido tomada de la esclavitud a la libertad, de la tiniebla a la luz, de la muerte a la vida, por ese sacrificio de Cristo. Aleluya. Pero ¿estamos nosotros caminando conscientes de quién somos o estamos caminando porque queremos caminar de una manera indiferente? Cuando usted está consciente que ha nacido de nuevo, cuando usted está seguro y convencido en su corazón de esa realidad, de esa experiencia que usted ha tenido, usted jamás será el mismo. ¿Cuántos están aquí? Porque todos los que estamos aquí tenemos vida nueva. Y en vida nueva debemos caminar. Usted no puede todavía vivir atado al pasado de lo que usted era antes. No. Que le pase ese problema mucho. Usted ha sido desconectado, ¿ves? De esa realidad del pasado, ahora vive en una vida nueva. Eso es lo que dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:17. ¿Qué dice? Usted conoce. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero tristemente hay personas que viven todavía como antes, aún siendo cristiano. Aleluya. El amor infinito del Señor.
El amor de Dios no se puede medir ni pesar. Amén. ¿Cuántos están aquí? Es un amor único, incomparable. Es su propia naturaleza de Dios, porque Dios es amor. Tú no puedes evadir eso, de esa realidad, esa revelación de que Dios es amor. Eso lo declara la palabra de Dios en 1 de Juan 4:8. Vamos allí para que puedan leerlo. 1 de Juan 4:8 dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. Ahí está. Esa es la evidencia. Cuando tú ves a alguien que no ama, aunque esté en la iglesia los 7 días, la palabra dice que no ha conocido a Dios. Y cuando tú amas con el amor de Dios, tú no haces acepción de personas. Amén. Eso es la realidad de la vida cristiana, no es otro modo. Tú no puedes ser parte de grupito. Tú no puedes decir a ese sí, este no. Porque si el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón, tú debes caminar como dice la palabra de Dios, que Dios es amor y tú debes amar a todos por igual. Amén. A su nombre. Ahí lo dice bien claro, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces hay una contradictoria. Cuando una persona dice, no, es que yo amo a Dios tanto, pero al hermano lo aborrezco. Tú estás mal. Tú no has entendido. Y tú no amas al hermano porque te cae bien. Es que tú estás mandado a amarlo aunque no te caiga bien. ¿Cuántos están aquí? Amén. Porque eso es lo que hace el amor de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Aleluya. Y el punto número 2. Un amor que para Estados Unidos. Aleluya. Rápido, muchos quedaron callados, pero otros se dieron cuenta. ¿Es un amor solamente para Estados Unidos? ¿Para México? ¿Para Cuba? No, es un amor universal, que es para todo. Amén. No importa el lugar remoto de la tierra donde tú te encuentres, ese amor de Dios es para ti también. Aleluya. Y gloria a Dios por ese amor que ha sido derramado en nosotros, porque si no, mire, a piñazo limpio estuviéramos quedándonos, si tuviéramos... Aleluya, pero el amor de Dios nos une. Gloria al Señor. Amor universal, amós al mundo, dice la palabra, porque de tal manera amó al mundo. Amén. Nadie queda excluido de ese amor de Dios. Nadie está excluido. Todos estamos incluidos, porque dice al mundo. No a algunas naciones, a algunos países, al mundo completo. Amén. A los que murieron, a los que estamos viviendo y a los que han de venir. Ese amor para todos. ¿Cuántos están aquí? Amén. Es el amor de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo. Y nadie está excluido de esa gracia de Dios. Es para todo. Todo lo que quieran que encontrar sombra de protección, vengan al amor de Dios. Aleluya. Todo aquel que quiera encontrar sombra de protección, venga al amor de Dios. Porque el amor de Dios nos cubre a todos. Amén. Qué bonito saber eso. Aleluya. Es un amor de mucho alcance. Es para todo el mundo. No es limitado, es sin límite. A veces nosotros venimos y nos gozamos y andamos por ahí, pero nos olvidamos de esa declaración, de esa revelación de lo que es el amor de Dios hacia nosotros. Aleluya. A veces nosotros tenemos unas actitudes contrarias a lo que confesamos. Y hay una cosa que el Señor declaró en su palabra: por sus frutos lo conoceréis. Tú sabes quién tiene amor de Dios y quién no. Y si es hipócritamente que te lo muestran, también tú lo sabes que es hipócrita, porque el amor de Dios no puede fingirse. Aleluya, porque el amor de Dios es algo especial que cuando tú lo das, la persona lo recibe y es bendecida. Óigame bien,
Cuando tú das amor de Dios, la otra persona sabe que en ti está el amor de Dios, lo recibe, lo impacta, aun con un abrazo, con un saludo, con una palabra. ¿Cuántos están aquí? Esa es la diferencia del que tiene realmente el amor de Dios. El amor de Dios, como le digo, no hace excepción de personas. Yo le doy gracias al Señor porque veo personas con ese amor de Dios importándole la necesidad de otro, porque eso es lo que hace el amor de Dios también. Si tú tienes el amor de Dios en tu corazón, tú nunca serás indiferente a la necesidad de otro. Tú quieres ser parte de la necesidad de esa persona porque tiene el amor de Dios. Amén. Aleluya. Eso es lo que hace el amor de Dios y lo que ha hecho en nosotros cuando hemos venido al Señor. Amén. Y cada cual tiene su propio testimonio. Recuerde quién era usted antes de tener a Cristo en su vida. Usted había que mirarlo de lejos posiblemente. Y no por feo ni por gordo, usted sabe. Aleluya. Pero todos tenemos esa personalidad diferente cuando no teníamos a Dios. Ahora todo ha cambiado. Yo lo digo por mí también, yo era un poquito racista. Antes de conocer a Dios, me llevaba con personas que me caían bien, los que no, pues mire. Eso cambió cuando vine al Señor. No importa de qué país vienen, todos son mis hermanos y yo lo amo en el amor de Dios. Amén, porque yo lo puedo ver, lo he vivido siempre así. No importa. Dios es mi testigo que yo de que me convertí al Señor, el amor a los hermanos de la fe ha sido increíble. Es algo especial para mí. Cosa que yo no hacía. Yo me crié allá en la ciudad de Nueva York. Y yo tenía mi grupito, yo tenía mi gente. Para salir, compartir esto y lo otro. Después que vine al Señor, todo eso cayó. Todo desapareció. Ahora yo amo a todos mis hermanos en la fe. Amén. Y así debemos ser todos. Amarnos los unos a los otros. ¿Cuántos están aquí en esta tarde? ¿Ves? Dice, porque si tú no amas, ¿qué dice? No has conocido a Dios. Tienes que amar. Y si tú crees que no ama a esa persona, debe pedirle a Dios que ese amor que Dios, dice la palabra en Romanos 5, 8, que Dios ha derramado en ti, debe manifestarse. Amén, hermano. Debemos siempre fluir, caminar, hablar en el amor del Señor. Aleluya, su nombre. Es un amor de mucho alcance, alcanza a toda la raza humana, a toda. A todos los colores de la persona. Alcanza a todos los niveles sociales. Es un amor incondicional. No porque tú estás preparado y eres educado, ese amor es más para ti. No, para todos iguales. Sea educado, sea no educado, social, antisocial. Dios te ama y ese amor para ti también. ¿Cuántos están aquí? Ese amor no hace acepción de personas. Aleluya. Tenemos que tener esto bien claro. ¿Qué es el amor de Dios? Porque Dios es amor. Y Él espera que nosotros manifestemos. Dios no espera. ¿Por qué usted cree que Dios derramó su amor en nuestros corazones? Porque el amor humano no se iguala al amor de Dios. Usted en el amor humano ama lo suyo y a veces a lo mismo suyo lo odia. Pero con el amor de Dios te ama a todo el mundo y no odia a nadie. Amén. Esa es la gran diferencia de lo que hace el amor de Dios. Aleluya. Y si realmente usted dice que tiene el amor de Dios, usted va a vivir una vida bien comunicativa con todo. Bueno, aunque hay personas difíciles. Y aunque usted no comparta, pero no lo deja de amar. Siempre lo va a amar porque tiene el amor de Dios. Amén. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. Dios es bueno. Mire, no hay cosa más que vivir la realidad de lo que es la vida cristiana real. Porque muchos se esfuerzan para presentar algo que no son. Y eso es evidente. Eso es evidente. Cuando usted realmente es transparente en el amor de Dios, usted, no sé, es algo especial. Algo que usted se comunica, se llega a todo el mundo. Ese amor no fingido de Dios es algo que lo hace llegar a la otra persona. Y darle un abrazo y decirle, yo te amo, el amor de Dios. Y que esa persona sabe si lo está diciendo de corazón o le está fingiendo, porque eso, como le dije, se transmite. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. Por eso que ese amor de Dios va derrumbando todas las barreras.
toda oposición. Amén. Y nos va llevando a esa unidad del amor de Dios. Pero esto no es un amor que tú lo guardas, tú lo tienes que practicar. Amén. Todos los días. A aquel que no te cae bien, ahí con nomás le debe llegar y darle un abrazo y un beso si es posible. Lo hacen fe, porque esto es cuestión de fe, ¿entiendes? Esto es cuestión que tú te mueves en fe. A lo primero tú le haces así, hermano, Dios te bendiga. Lo sigue practicando, hermano, Dios te bendiga. Ya está acercándote. Ya cuando lo ve, hermano, Dios te bendiga, le pega un beso. Ah, el amor de Dios, ya se han derrumbado las oposiciones y las barreras. Ahora tú lo amas, hermano. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Con el hermano Fran no tiene problema porque es muy alto y te mira allí y no se da cuenta que no le está fingiendo. A su nombre, el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios que al mundo. Aleluya. Y tercer punto, un regalo excelso. Un regalo excelso. Donde estamos hablando del mismo versículo. Mira ahí en el 3 Juan 16. Un regalo que excelso ha dado a su Hijo. Ha dado a su Hijo unigénito. Usted sabía que en el plan divino de la redención nada más estaba predispuesto en lo designio de Dios, en el propósito de Dios, un solo Hijo unigénito. Si una comparación, Cristo hubiese fallado en el ministerio, en el plan de salvación, ya no habría otra oportunidad para el mundo a la salvación eterna. ¿Cuántos están aquí? Demos gracias al Señor que Él nunca falló. Fue perfecto y el plan lo cumplió viviendo conforme a la voluntad de su Padre. ¿Cuántos están aquí? Porque Cristo, dice la palabra, que representa el segundo Adán. Amén. Así le llama la palabra el segundo Adán, porque el primer Adán falló, pero el segundo nunca falló. Y pudo cumplir con la misión del plan de salvación. ¿Sabe que nosotros a veces no analizamos, quizás no pensamos estas cosas tan importantes? Y lo más lindo, más bonito, que usted se pone a meditar en lo que Dios hizo en nosotros. ¿Por qué lo hizo Dios? Si Él no tenía que hacerlo. Pero lo hizo, ¿por qué? Por el amor hacia nosotros. Amén, hermano. Pero yo creo que el plan de salvación es tan profundo que nosotros mismos no lo entendemos la magnitud de la revelación de la palabra. Amén, hermano. Es un amor increíble. Mire, yo a veces no lo entiendo, ni tú lo vas a entender, el amor de Dios. Saber que hay una persona que puede ser una máquina en la mano del enemigo de destrucción, de hacer lo peor que puede hacer un ser humano. Lo peor. Un asesino puede matar 200,000, 1,000,000 de personas. Donde el ser humano diría, ese merece la muerte y morir, y que ante Dios se arrepiente y tiene el perdón. Yo no lo puedo entender. Ningún ser humano va a poder llegar a entender ese amor de Dios. La magnitud del amor de Dios. Si nosotros somos tan así que cualquier cosa le decimos, que lo maten. Por cualquier cosita, que lo maten. ¿Ves? En una ocasión, años atrás, creo que en el 91, se llega un hombre que estaba visitando la casa de mi madre y yo le estaba hablando del Señor y él vino con una palabra tan áspera y me dice, ¿sabe qué? Yo no quiero que me hablen de Dios porque yo no entiendo cómo que ustedes hablan de un Dios de amor y cuando se convierte un criminal, dice que ya Dios lo salvó, lo perdonó, lo cambió y que ahora es diferente persona. Digo, claro, tú nunca lo vas a entender ni lo entenderás a menos que no tenga la mente del Señor. Amén. ¿Ves? Tú no lo vas a entender porque en ti no hay justicia. Dice, pero yo no creo en eso porque no te has convertido. ¿Tú te crees bueno? ¿Tú te crees bueno? Se quedó callado. No, pero yo no he matado ni le he hecho daño a un niño. Pecado es pecado. Tú eres un pecador como cualquiera de ellos. Por eso tú no entiendes el amor de Dios.
Entonces, usted me está diciendo a mí que si un hombre viola a un niño, una niña, o mata a 10 personas, o lo que sea, Dios lo puede perdonar. No hay pecado que Dios no perdone. ¿Cuántos están aquí? ¿Ves? El amor de Dios es para perdonar a todos los pecadores, porque para eso dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ves? Ese perdón viene a través de ese amor revelado en la persona de Cristo. Amén, hermano. Amén. El mundo nunca va a entender y muchos cristianos no lo van a entender. Aleluya. Ha dado a su Hijo unigénito. Ahí vamos a leer en Romanos 5:8 una palabra que dice, que hemos estado hablando sobre ese derramamiento del amor de Dios. Romanos 5:8, ¿qué dice ahí, siervo? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ves? Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Eso es lo que el hombre no puede entender jamás. Que siendo pecadores, alejados de Dios, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, a su Hijo. Recuerden que la palabra hijo, para entender el significado, hay que ser padre o madre para entender qué amor se tiene a un hijo. Amén. Porque hasta que nosotros, los que no tienen hijos, quizás no pueden entender lo que es dar un hijo en sacrificio. ¿Ves? No pueden saber el dolor que costaría, el sacrificio que costaría dar un hijo en sacrificio por alguien que no siente amor por ti, pero que tú lo das. Amén. Así vemos lo que hizo el Señor con nosotros. Cristo murió por nosotros, dice la palabra. Este no era que un regalo de valor ministerial, no era para los ministerios. No era un regalo ministerial ni angelical, era divino, humano. Aleluya. Vamos a Colosenses 1:15. Dice la palabra del Señor, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahí vemos que la imagen de quién, de Dios invisible, Dios es invisible, en Cristo se hace visible para identificarse con nosotros los humanos. Amén, hermano. Por eso es que muchos no entienden el misterio de la salvación, lo que Dios hizo a través de la persona de Cristo. Había que hacer un sacrificio para la humanidad, para la salvación de la humanidad. Amén, hermano. Pero no era un sacrificio común, no era un sacrificio cualquiera, era un sacrificio único. Un sacrificio que nosotros, la mente humana no puede entender que el mismo Dios tenía que ser sacrificado. ¿Cuántos están aquí? Eso no puede llevar más allá de la imaginación. Que el mismo Dios. Por eso que a muchos se les es difícil entender que Cristo era Dios hombre en la tierra. Amén. El mismo Dios, dice la palabra, que se volvió hombre. ¿Para qué? Para revelársenos a nosotros, para hacer el sacrificio perfecto, ya que demandaba la salvación, un sacrificio perfecto. Y no había hombre en la tierra que fuera apto para dar su vida por la salvación del mundo. Wow, qué triste saber que estamos en 2000 años que Cristo hizo ese sacrificio y todavía hay muchas personas que no lo entienden, ni le interesa aceptarlo. Por eso dice la palabra, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Aleluya, su nombre. Dice, es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible. Dios es espíritu, pero en Jesucristo se hace visible. Amén, hermano. Y el cuarto punto de ese texto, una esperanza gloriosa. ¿Dónde usted ve esto en el versículo? Una esperanza gloriosa. ¿Dónde lo ve en el versículo? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la esperanza gloriosa del sacrificio del Señor. Para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Sabe? Nadie escapará del infierno si no viene a Cristo. Nadie escapará del infierno si no viene a Jesucristo.
Es triste ver cómo hay una humanidad engañada y atrapada, encarcelada en espíritu religioso. Es triste ver que una persona está allí creyendo algo que lo conducirá a la muerte. ¿Cuántos están aquí? Porque una religión jamás salvará un alma. Es solamente Jesucristo. Dios así lo estableció y así será siempre, porque Dios no cambia de opinión ni va a pasar por alto el sacrificio de su Hijo. ¿Cuántos están aquí? Amén. Es a través de Jesucristo que el hombre escapa de la condenación eterna. No hay otro modo. Por eso es que tú tienes que pelear tu salvación. Tú tienes que defender tu salvación. Tú no dependes de que si otro quiere y tú no, que este sí, aquel no. La salvación es individual y tú tienes que cuidarla. Si tu esposa no quiere buscar de Dios, olvídate que busca tú, déjala a ella tranquila. Tú no puedes depender de que si ella busca, yo busque, si no busca, yo no busco. Esto no se trata de esto. Hay un solo camino a la salvación y es Jesucristo. Y si tú no buscas de Él, te perderá. Y si te descuidas, perderás tu salvación también. Tú pierdes la salvación y te descuidas. Si tú te apartas del camino del Señor, vas a perder tu salvación. Esto no es algo, una seguridad que no puede perderse. No, se pierde. Es difícil perder la salvación, pero la palabra muestra bien claro que tú puedes perder la salvación. Cuidar vuestra salvación con temor y temblor. Y esto se puede probar por la palabra. Porque cuando Mateo capítulo 7 habla que en aquel día se presentaron aquellos servidores del Señor, que ellos pensaban que estaban haciendo el trabajo de Dios. ¿Qué le dice el Señor? Pero se apartaron, como hoy en día se están apartando grandes ministros y arrastrando grande congregación a la perdición. Amén, hermano. ¿Qué dice allí la palabra? En aquel día me dirán mucho, Señor, Señor, en tu nombre. ¿Ves? Predicaban, enseñaban y echaban fuera demonios y hacían milagros. ¿Sabes? Eso tienes tú que estudiarlo para que entiendas el mensaje que hay aquí. Porque le están diciendo, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Hacíamos esto, lo otro. ¿Y qué le dice el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Ellos vivieron una vida engañada creyendo que le estaban sirviendo a Dios, como muchos hoy en día. Grandes ministros en las megas iglesias. Personas que se han apartado, se han ido atrás de la codicia y se han apartado del camino de la salvación. Porque hoy lo que le interesa es el beneficio de lo que reciben del Evangelio y han descuidado su salvación y la han perdido. Por eso que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Cuando tú crees que la salvación no se pierde, tú corres peligro. Porque el enemigo te puede engañar, decir, tú puedes hacer todo lo que quieras, como quieras, tú eres salvo. Yo estuve hablando con un hermano el otro día. Un hermano de sangre. Mi hermano se convirtió primero que yo al Señor. Hacía 12 años, 10 que yo no lo veía. Ha viajado a Rusia, Colombia, a todos los países. Él se apartó del Señor y cuando cayó en ese camino de apartarse, la verdad, era un hombre peligroso. Peligroso, porque el hacer maldad era su delicia. Y lo digo así. Y mire lo que pasó. Un hombre estudioso de la palabra de Dios hacía grande campaña en la ciudad de Nueva York, al aire público, allá todo. Era un muchacho tremendo. Y me habló mucho del Señor, pero yo no le escuchaba. Yo no me había convertido. Y me recuerdo, y estoy aquí en Naples por él. Porque yo no conocía a Naples. Y en 1994 yo vine a unas vacaciones por una semana y vine a su casa. Y él le servía a Dios. Mire, le voy a decir algo para las esposas, que son obstáculos y piedras en la vida de un hombre de Dios. Que le sirve de testimonio y que sepa lo que hay, lo que viene cuando hay palabra, el poder de la palabra. Recuerda que yo le estaba enseñando sobre eso.
Cuando yo llegué a Naples, ese muchacho estaba en fuego, mi hermano, con el Señor, cantaba, tocaba la guitarra. Después del culto nos pasábamos tiempo compartiendo la palabra. Era un gozo, un grupo se reunía después del servicio y la esposa vivía bien enojada porque decía que había perdido a su esposo porque antes tomaban, se divertían, iban a la fiesta y esto lo otro y que ya no era el mismo. Mire lo que es la mente carnal cuando una persona no tiene a Dios en su vida y prefería un hombre mundano antes que un cristiano. Entonces dijo esta palabra: prefiero ver a mi esposo en el mundo que sirviéndole a Dios. ¿Sabe qué pasó después de esa palabra tan negativa y poderosa? Que así sucedió, se apartó del Señor. A lo poco tiempo se divorciaron, uno para allá, para acá y otro para allá. Pelea, se volvió un infierno. Y después lamentaba, mira lo que yo dije. Le sucedió lo que pidió. ¿Ves? Cuando yo creo, en mi opinión, que una mujer debe darle gracias a Dios cuando su esposo busca de Dios, que está buscándolo constantemente. De igual manera que cuando un hombre tiene una esposa cristiana, que ella también esté rendida a los pies del Señor. ¡Qué lindo es eso! Pues mire, fue un problema increíble y se perdió él de nuestra vida 12 años. La semana pasada me dice, hermano, estoy por aquí en Naples. Digo, wow, después de 12 años, ¿dónde tú estabas? No, pues he estado viajando a Rusia, me casé con una mujer de Rusia, estaba en Colombia, he ido varias veces y así. Él es un hombre muy inteligente, profesional, increíblemente. Ha estado al frente de cadenas de restaurantes importantes aquí en Estados Unidos. Es un cerebro el muchacho, pero cuando nos encontramos la semana pasada, comenzamos a hablar del Señor. Y rápido, el Espíritu Santo me reveló algo de su corazón. Yo estoy escuchándolo callado y alegre por verlo, después de 12 años. Trabajábamos juntos y todo. Y comenzó a hablar. Digo, ay, Señor. El Señor me dijo, yo dije, ¿tú estás buscando a Dios? Me dijo, sí. Y el Espíritu Santo me dijo, Él tiene que ser libre. Está atado. Así mismo. Yo dije, wow, Señor. Me quedé callado ahí. Yo, Señor, ten misericordia. Comenzó a decir, no, porque la salvación no se pierde. Tú no sé cómo tú has estudiado la palabra. Yo que he estudiado mucho, profundamente, eso no se pierde, la salvación. Y yo dije, por eso tú estás así. Creer que tú eres como quiera salvo. Y es triste cuando la persona piensa, óigame bien, porque el enemigo quiere que tú pienses de esa manera, que tú nunca te pierdes, que la salvación, tú no la vas a perder. No es así, hermano. No es así, hermano. Cuida tu salvación con temor y temblor, dice la palabra de Dios. No te descuides, porque si te descuidas la vas a perder. Créeme. Y yo lo que he hecho orar al Señor, digo, Señor, liberta a mi hermano porque veo que está atado en un espíritu de engaño. Dios mío, eso me dio una tristeza y sigo orando por él, pero algo me dijo, no te comunique mucho con él. Oiga eso. Porque es de lo que él no acepta que usted le hable, porque él cree que sabe más que usted. Y cuando la persona cree que sabe más que usted, no le hable, déjelo. Esa persona que se cree mucho, no le diga nada, porque ellos se la saben todo y lo que usted le va a decir no tiene valor. Y ese espíritu está en él. Y así sentí en mi corazón no decirle nada porque lo va a refutar, no lo va a aceptar hasta que no sea libre. Créeme, siervo. Y a mí me dio mucho dolor, porque es un hombre lleno de talento, es un hombre increíble. Y eso fue la sorpresa que yo me llevé. Pude ver que está atado a un espíritu. Y pensando de esa manera, yo dije, wow. Yo le dije, mira, si tú no limpias tu corazón, tú te vas a perder. No, la salvación no se pierde. Entonces tú lleno de rencor, resentimiento, dices que te mueres, tú vas para el cielo. La palabra de Dios me dice que no. ¿Ves? Hay que tener mucha cuenta, hermano. A su nombre. La fe es una necesidad fundamental para todos, ¿sí o no? Para nuestra salvación hay que tener fe. Amén. Una fe salvadora. No es una fe que nace de tu corazón, sino que Dios te la da por su palabra. Amén, hermano.
La tiene que estar puesta en la persona de Cristo. Todo aquel que quiera ser salvo tiene que tener fe en Cristo. No en la religión, no en el catolicismo, no en los testigos de Jehová, no en los presbiterianos. No hay denominación, no hay religión. En Cristo. ¿Cuántos están aquí? En Cristo. Que nadie te engañe. Tu fe debe estar en la persona de Cristo para que seas salvo, como dice la palabra de Dios. Por fe somos salvos en el Señor. Aleluya. La fe tiene que ser práctica, no teórica. Amén, hermano. La fe debe ser práctica, no teórica. Porque hay muchos que tienen fe teórica, pero hay otros que la tienen práctica. La practican todos los días, la creen. Y ven el poder de Dios a través de esa fe. Aleluya, su nombre. Y el punto número 5 y termino. Un propósito salvífico, de salvación, amén, para que nadie se pierda, más tenga que. Ahí está el punto número 5 de este versículo. Para que nadie se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y cuánto están seguros que tienen vida eterna en este lugar? ¿Ves? Usted cuando tiene dudas, quizás dice, no sé, cuando usted dice, no, yo estoy seguro, aleluya, soy salvo por la fe. ¿Cuántos tienen vida eterna en este lugar? Aleluya, tú tienes que reaccionar a eso y estar convencido que tú eres salvo. Amén, hermano. Porque hay muchos que están en las iglesias, pero están dudando si son salvos. Y que mira, que Dios te libre de eso. Asegúrate que tú estás convencido que eres salvo. Amén, aleluya. Así que la humanidad sin Cristo está que descarriada, desterrada. Aleluya. Está perdida, enferma, contaminada, dañada, enfermiza completamente. Así está la humanidad y usted lo puede ver en aquel que no tiene a Cristo. Su naturaleza, su condición lo delata. Qué diferentes son a nosotros. Hay muchos que ni cuenta se dan y por eso muchos cristianos comparten con lo del mundo. Pero si vieran la condición, la naturaleza de esa gente, cómo están, créeme, tú no te hicieras parte de esa gente. Aleluya. Ayer hoy en la oficina, hay unas cuantas familias que están fuera por razones personales, que me llamaron. Pero uno de esta familia me dijo, pastor, estoy contenta, dice. A mi esposo lo invitaron a celebrar un barbecue con mucha bebida. Y un tiempo atrás, él no lo pensaba 2 veces, se metía ahí. Dice, pero ¿sabe qué? Que él mismo le dijo a esta gente, a sus amigos y su familia, que él es un cristiano y que los cristianos no participan de bebidas alcohólicas. Aleluya. ¿Ves? Porque eso es lo que sucede cuando tú tienes un encuentro con Cristo. Aleluya. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tú no tienes que estar participando en las cosas del mundo. Yo se lo digo a los jóvenes, se lo digo a los viejos, se lo digo a todo el mundo. Si tú eres un cristiano, ¿qué tú haces compartiendo con el que del mundo? You have no business with these people. Aleluya. Tú no tienes negocio con esta gente. ¿Qué tiene que ver la luz con la tiniebla? Pero hay muchos cristianos y aún aquí en Cristo reina que salen de aquí y todavía le da gusto compartir con los que están en el mundo. Si tú quieres compartir con el mundo, es dándole la palabra de Dios, no participando de sus actividades. Amén, hermano. Tenemos que honrar nuestra vida espiritual. Tenemos que honrar nuestra vida en el Señor. Aleluya. No estamos... ¿Sabe? Hay muchos que no se están cuidando. Hay muchos que están tomando de las 2 teteras. ¿Entiendes? Tú no puedes hacer eso. Aleluya. Tú tienes que aprender a alimentarte, a recibir solamente de la tetera de Dios. Amén. Pero hay muchos. Cuídense, hermano. Cuídense. Y estoy finalizando. Aleluya. Estamos ya en el punto número 5.
Dios es bueno. La unión del hombre con su creador y la justificación. Eso, Cristo vino a hacer eso a través del sacrificio, a unificar al hombre con Dios, a reconciliarlo nuevamente con Dios, con su creador. Aleluya. Yo le doy gracias al Señor y le digo, y gracias a Dios por este pueblo que está aquí. Y quiero que cada día entienda más qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Amén, hermano. Amén. Aleluya. Dios quiere darnos cosas grandes y hacer cosas grandes nosotros. Pero si nosotros no nos desconectamos por completo del mundo, Dios no nos puede usar. Amén, hermano. Para que Dios lo use a usted, usted tiene que desconectarse del mundo y separarse para Dios solamente. Aleluya. Tenemos que cuidar nuestra vida, que a veces nosotros no sabemos qué nos está haciendo daño. Y aún personas que conocen el Evangelio por muchos años, mire, como le dije el otro día, se comienzan a hacer parte del mundo, a mirar programas que usted no tiene una idea cómo se abre la puerta a Satanás a través de esos programas. Y usted se hace parte allí de mirar esos programas. Tiene que cuidar sus ojos, lo que escucha. Dios es un Dios santo. ¿Cuántos están aquí? Dios nos cela celosamente, dice el Espíritu Santo. Dios no nos quiere ver contaminados, porque si es solamente haciendo cosas que usted se contamina, no. Aún mirando cosas y escuchando cosas. Amén. Y termino diciendo, el amor de Dios no es disimulado, no está escondido, es para todo, hermano. Este ha sido declarado en la persona de Jesús. Aleluya. Y manifestado en el madero, en la cruz del Calvario. Ese amor fue presentado públicamente al mundo, a las tinieblas, a los ángeles. Dios lo hizo públicamente ese amor, declarándolo allí en un madero. Amén, hermano. Póngase de pie en esta hora. No sé qué valor, cómo usted ve ese amor de Dios derramado y declarado en la cruz. ¿Usted tiene el amor de Dios en su corazón? Gloria a Jesús. Hay muchos que realmente lo dudan si tienen amor de Dios o no lo saben. Hay muchos que no están seguros. Pero si tú has nacido de nuevo, si tú has recibido a Jesús, tú tienes el amor de Dios. Tú tienes el amor de Dios. Aleluya. Por ese amor estamos aquí en este día. Por ese amor hay unidad en el pueblo de Dios. Por ese amor hay comprensión en el pueblo de Dios. Por ese amor hay tolerancia en el amor de Dios. Por ese amor hay perdón de Dios. Por ese amor hay reconciliación. Por ese amor de Dios. Aleluya. Si en esta tarde alguien se encuentra en este lugar y se ha apartado del camino de Dios y quiere reconciliarse nuevamente, en esta hora yo le invito a que pase al frente, al altar, y se reconcilie con Dios. Que ese amor de Dios se haga real nuevamente. Aquel que se ha apartado del camino de Dios, pase aquí al frente y oraremos por usted. Gloria a Jesús. Ahí donde tú estás, ven hacia aquí y dile: Señor, yo me he apartado de ti, pero tú siempre me has amado. Hoy me quiero reconciliar contigo. Hoy rindo mi vida nuevamente a ti para retomar lo que yo había abandonado. Esa relación, esa comunión contigo. Si alguien está aquí en esta hora, tiene la oportunidad de pasar y reconciliarse con Dios. Y si está aquí y nunca ha aceptado a Dios, a Jesucristo como su Salvador, este es el momento de dar un paso al frente. Decir: Señor, ahora entiendo cuánto tú me amas. Qué amor tan grande ha manifestado en la persona de Cristo. Aleluya. Tengo un varón aquí, hermano Marcelino.
Pregúntele lo que va a hacer. Gloria a Jesús. Si hay alguien aquí en esta tarde y necesita la oración de sanidad, queremos orar por usted para que salga sano de este lugar. Dios quiere sanarlo. Dios quiere libertarlo. Dios quiere que usted salga diferente de este lugar. Usted no viene a la casa de Dios por casualidad, sino porque espera un milagro de Dios. No importa la situación que esté pasando, venga al Señor y diga: Señor, tú sabes lo que yo quiero de ti. Hoy lo recibo en fe. Hoy sé que me voy con la bendición tuya, Señor. Aleluya. Es el momento, no importa cómo usted se sienta, pase aquí y Dios va a hacer lo que tiene que hacer con usted en esta tarde. Aleluya. Hermano Armando, pase por aquí, da una mano a ministrar. Aquel que está pasando por un momento triste, duro,